La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Muchas gracias por acompañarnos hoy. El tema internacional, la pareja presidencial en Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo. Nos acompaña esta tarde el director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, Carlos Cascante. Don Carlos, bienvenido nuevamente a Matices. ¿Cómo le va? Muy bien, Randall. Un gusto siempre compartir con los amigos que nos escuchan sobre temas que nos afectan a veces indirectamente, y hoy un tema que efectivamente desde lo internacional nos afecta de forma directa, más allá del actor o de los actores que están ahora en la palestra nicaragüense, sino que Nicaragua, la relación con Nicaragua es una relación de primer orden para Costa Rica, y que lamentablemente muchas veces le bajamos esa función de primer orden en nuestra estructura de análisis de la realidad costarricense por elementos que tal vez tengamos tiempo hoy de discutir a profundidad. ¿Quién es Rosario Murillo? La esposa de Daniel Ortega. Pero es mucho más que eso. Claro, totalmente. Rosario Murillo es una persona interesante. Quizá lo primero es entender los lazos familiares de Rosario. Rosario está emparentada con Augusto César Sandino. Uh-huh. Es una intelectual nicaragüense, una poetisa nicaragüense, uh-huh, una mujer con dominio de idiomas, que como muchos jóvenes nicaragüenses entra a pelear contra el régimen de Anastasio Somoza, o el régimen de los Somoza, en la década de los 70. ¿Quiénes conformaban este levantamiento armado contra Somoza? Era un levantamiento muy diverso. Teníamos por un lado los intelectuales nicaragüenses más pesados, uh-huh, que ya estaban hartos de la dinastía de los Somoza. Acuérdense que los Somoza habían entrado en los 30. 48 años de dictadura. Sí, exactamente. Estaba también conformado por algunos empresarios nicaragüenses, no todos. Uh-huh. La fuerza del empresariado nicaragüense entra ya iniciada la década de los 70, cuando el último de los Somoza empezó a realizar acciones que afectaban directamente a la oligarquía económica nicaragüense. Mientras la oligarquía económica nicaragüense fue protegida por el régimen, uh-huh, la oligarquía no hacía grandes levantamientos en contra de Somoza. Estaban también miembros del Partido Conservador de Nicaragua que habían abjurado del Partido Conservador Nicaragüense, que es el otro partido tradicional de Nicaragua hasta ese momento. Acuérdense que las dos fuerzas tradicionales eran el Partido Liberal, que era el partido de Somoza, Partido Conservador, Partido Liberal afincado en el norte de Nicaragua, y el Partido Conservador afincado en el sur de Nicaragua. Entonces entran muchos partidarios del Partido Conservador que veían al Partido Conservador como una cáscara, uh-huh, como un cascarón que apoyaba al gobierno de Somoza, y ahí se fue conformando todo un bloque de oposición a lo largo de mucho tiempo, que ya en los 70 logra explotar y levantarse contra el gobierno de Somoza. Esto para dejar claro que no todo el movimiento contra Somoza estaba integrado por jóvenes comunistas, había jóvenes de centro, uh-huh, e incluso gente de derecha, porque fue cuando la dinastía se volvió insoportable para todos. Entonces Rosario es una de esas intelectuales fuerte, una tendencia de izquierda, que va a empezar a destacarse en el frente por dos cosas. El frente va a tener, dentro de sus características fundamentales, no se le puede llamar política exterior porque ese es un concepto reservado para los estados, pero sí tiene lo que se puede denominar una acción internacional. Uh-huh. Es decir, el frente desarrolla una campaña internacional para justificar su levantamiento, para conseguir apoyo internacional contra la tiranía de los Somoza, y Rosario se va a destacar como intelectual, pero también es una persona muy educada que tiene dominio de varios idiomas, que le permite tener peso en esto. En las relaciones internacionales, si algo le da ventaja a cualquier persona es la capacidad de ser políglota.
Entonces, eso la va a colocar dentro de las primeras planas del movimiento sandinista, va a entablar una relación con Daniel, que se va a prolongar hasta ahora, que ha dado como fruto 7 hijos, y que la posiciona a ella en una de las mujeres con más influencia durante el primer gobierno sandinista, durante los primeros gobiernos sandinistas. Incluso se dice que la política cultural del primer gobierno sandinista estuvo claramente influenciada por la figura de Rosario. Claro, a partir de ahí ya empiezan los cuestionamientos a Rosario, porque hay otros intelectuales nicaragüenses que señalan que siempre tuvo una línea muy autoritaria, una línea muy fuerte de que ella hace lo que se le venga en gana y lo que considera apropiado de acuerdo con sus visiones políticas y estratégicas. Quizá lo que me interesa dejar claro con esta introducción a quién es Rosario es que nos puede parecer extrafalaria, nos puede parecer un poco fuera de lo que consideramos que debe ser un político como nosotros lo veríamos aquí en Costa Rica, tradicional en Costa Rica, para dejar claro que no es ninguna tonta, sino que es una persona muy inteligente, ejerce una política muy inteligente, y que Daniel Ortega, por más que en Costa Rica tenga anticuerpos, interesantísimo, en una encuesta del CIEP salió que Daniel Ortega es de los personajes más conocidos en Costa Rica. Sí. Es también un político hábil e inteligente. Nadie se mantiene en política tanto tiempo si no es hábil e inteligente, y ellos se han mantenido. Entonces, dejemos de lado la connotación de una Rosario Murillo como una persona loca o desquiciada. Más bien, empecemos a verla como una persona inteligente, como una persona con visión estratégica, y que necesariamente de este lado del río tenemos que empezar a entenderla para poder trabajar o lidiar con ella dependiendo de cuál sea la situación que venga a futuro. Sí, desde el punto de vista familiar, tienen 7 hijos ambos, o sea, entre ambos, pero... Y Rosario tiene 2 de un matrimonio. De un matrimonio previo a la revolución. De ahí salió, y aquí no me voy a detener mucho, pero creo que es un tema fundamental, de ahí salió del primer matrimonio Soylamérica. Correcto. La hija de Rosario, hijastra de Daniel Ortega. ¿Qué pasó con ella? Básicamente, Soylamérica acusa a Daniel de abusos sexuales. Pero quizá más interesante que la acusación por abusos sexuales fue que la primera que sale a defender a Daniel fue Rosario. Y gente importante en Nicaragua, Dora María Telles. Dora María Telles es una de las comandantes del levantamiento contra Somoza, una figura muy fuerte dentro del sandinismo tradicional y que ha jurado del gobierno actual de Daniel. Señaló que esa toma de decisión de Rosario convirtió a Rosario en la mujer fuerte de Nicaragua. Sí. ¿Por qué? Por varias razones. Fundamentalmente, generaba una deuda de gratitud muy fuerte de Daniel hacia ella. Es decir, una deuda enorme que Daniel no tendrá toda la vida para pagar, ¿verdad? En términos de que sale a defender una connotación que manchaba directamente la reputación de Daniel. Y el segundo elemento es que demuestra que es una mujer en las cuales los asuntos de Estado tienen más peso que los asuntos familiares. Tiene una visión de Estado ligado con el entronque familiar, pero tiene una noción de Estado. Sí, pero... vamos a ver, a mí me llama la atención eso de la deuda eterna, porque nadie puede asegurar bajo una denuncia que Daniel Ortega era culpable o no de abusos sexuales. Los hechos es que Rosario Murillo defendió a Daniel Ortega. Y los hechos también, Carlos, es que efectivamente, podríamos decirlo muy simbólicamente, Daniel Ortega le vendió el alma en ese momento, porque si su esposa hubiera salido en apoyo a su hija, es probablemente hoy Daniel Ortega no sería presidente de Nicaragua. Es difícil pensar en esos escenarios, pero que el apoyo de Rosario fue clave en el proceso mediante el cual Daniel sale airoso de las denuncias de Soylamérica es fundamental, y que eso posiciona a Rosario en las decisiones de gobierno porque le da mayor
mayor vigencia. Es clarísimo, porque durante todos los 90 la figura de Rosario fue bajada de perfil. Es decir, durante la época en que el sandinismo está en la oposición, las campañas de Daniel se montan sin Rosario, como figura visible, posiblemente con mucha influencia en lo interno, pero no como figura visible. Es hasta el segundo momento del sandinismo que Rosario emerge, y emerge no solo por lo de Zoila Rosa, sino también por un cambio en la estrategia política del Frente. Todos recordamos la bandera roja y negra del Frente, ¿verdad? Ese rojo fuertísimo. Bueno, en la segunda parte del Frente los colores han cambiado. Hemos pasado al fucsia, hemos pasado al verde clarito, al morado clarito. Pero ese cambio en los colores no solo es ese cambio cosmético, sino que también uno de los hechos fundamentales es que Daniel y Rosario se casan en el 2005. Y ese matrimonio implica un establecimiento, un cambio de relaciones de los sandinistas con la Iglesia Católica de Nicaragua. La iglesia a la cual adversaron en los 80 se convierte en la segunda etapa del sandinismo en una aliada del sandinismo. ¿Se casaron por la iglesia ellos? Creo que sí. Podría ser un detalle, pero es que lo que quiero preguntar es que Rosario Murillo era divorciada. O era divorciada civilmente. Ahorita lo terminamos, pero sí, es un elemento clave juntar la unión matrimonial como la base de una reconciliación entre el sandinismo y la Iglesia Católica. Todos recordamos cuando Daniel incluso hizo un acto de contrición y también se convirtió. Y ahora y durante mucho tiempo fue normal, y ahora no, porque el cardenal Obando y Bravo está ya bastante mayor, el ex cardenal, que Daniel fuera a repartir títulos de propiedad junto con el cardenal, y le dio un paso importante. Es decir, la relación entre Daniel y Rosario es un ejemplo de cómo el sandinismo ha cambiado su discurso para adaptarse a los nuevos tiempos. Me está confirmando un amigo que sí, casados por la iglesia. Casados por la iglesia. Ahorita vamos a averiguar en el corte si Rosario Murillo había sido casada por la iglesia anteriormente, porque si no estamos ante una situación muy parecida a la que pasó con Peña Nieto. Sí, un proceso de nulidad, pero eso ahora lo buscamos ahorita lo buscamos porque sería un momento clave, aupado, digamos, por la Iglesia Católica. Zoila América pasó esta situación, se vino para Costa Rica, hoy vive en Costa Rica. Zoila América, ¿qué se sabe de los 7 hijos de Daniel Ortega? Que están metidos en negocios bastante fuertes de la realidad nicaragüense. Uno es encargado de la compra de petróleo. Exactamente, vamos a ver, tal vez para entender este juego, entendamos un poco a Somoza, para ver cómo la cultura política nicaragüense se reproduce en los Ortega. Sí, impresionante. Vamos a ver, ¿cómo gobernaba Somoza? Somoza tenía un dicho, las 3 P's de Somoza: para el indiferente, palo, para que sea más cordial. Para el amigo, plata. Es decir, si usted era amigo de Somoza, iba a tener buenos negocios en Nicaragua. Y iba a tener tajada de los negocios grandes que se hacían en el Estado nicaragüense. Y para el enemigo, plomo. El enemigo tiene que ser exterminado. ¿Qué quiero decir con esto? Que el somocismo, aunque digamos que era una tiranía y una dictadura, el somocismo tenía mecanismos de control muy desarrollados. Tenía una oposición dividida, pero una oposición a la cual se le daban tajadas políticas dentro del gobierno. Es decir, el Partido Conservador siempre mantuvo sus diputaciones dentro del somocismo. Entonces estaban tranquilos, sabían que no podían aspirar a otra cosa que no fueran esas diputaciones, pero eso se les respetaba. A la oligarquía económica se le permitía tener negocios. En Nicaragua tenía una economía durante Somoza bastante boyante. Y por otra parte, había un populismo por parte del gobierno somocista que se enmarcaba dentro de fuertes redes clientelares. Esos son los 3 elementos que garantizaban una dinastía de tanto tiempo. Usted no puede sostener una dinastía a punta de ejército. Tiene que tener una serie de elementos que le facilitan controlar eso.
Entonces, ¿qué es lo que ha hecho un poco y efectivamente los lazos familiares te garantizan los niveles de lealtad dentro del gobierno. Entonces, un poco lo que ha hecho el sandinismo en una segunda parte es copiar esos elementos de la cultura política nicaragüense. ¿Cómo? No sé si te has dado cuenta que ningún empresario habla mal del gobierno. Así es. Más bien lo apoyan y dicen que están en una situación de crecimiento económico. La inversión en Nicaragua internacional ha crecido. En el último pleito con la Dos Pinos, la otra empresa que estaba en el problema era Lala, que es una de las empresas productoras de productos de lácteos más grande de todo México. Holcim está en Nicaragua. Es decir, hay inversión extranjera, hay espacio para la economía. Número 2, ha habido una fuerte política clientelar del gobierno en términos de entrega de tierras, entrega de donativos. O sea, eso es algo común dentro de Nicaragua y eso fomenta redes clientelares. Es decir, no te saca de la pobreza porque el clientelismo funciona. Si hay pobreza, para poder comprar a la gente. Y además, para nadie es un secreto que en Nicaragua hay comisiones monetarias, mordidas, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo otro es que los hijos se mantengan unidos dentro del proceso familiar como lo había hecho Somoza. Es decir, los hijos de Somoza ocupaban cargos dentro de la administración del ejército y dentro de la administración del Estado. Entonces, eso es lo que está reproduciendo ahora el gobierno sandinista. El problema de este tipo de gestión puede venir si hay pleitos entre los hijos, ¿verdad? Sí, efectivamente. Entonces, un poco es... Pero seguramente la que decidirá será Rosario Murillo. Sí, porque lo que se ha venido consolidando es un matriarcado en el cual Rosario, ante la enfermedad de Daniel, que es un secreto a voces en Nicaragua, ha venido cada vez más representando y tomando decisiones, no por sobre Daniel, pero sí sustituyendo lo que Daniel ya no puede hacer, que es estar al tanto de ese día a día del gobierno, y Rosario ha sido la que ha manejado el día a día del gobierno de Nicaragua en los últimos años. Un detalle que se me escapaba es que Rosario tuvo estudios en Francia, es decir, es una persona que también conoce el mundo, y que eso te da una visión de una persona que no hace locuras, sino que sabe lo que está haciendo en las estructuras que ellos consideran que les permiten mantener el poder en la cultura política de Nicaragua. Sí, de hecho, déjame repasar la realidad hoy de los 7 hijos de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Rafael es el hijo mayor de Daniel Ortega. Él controla la distribuidora nicaragüense de petróleo, que era capital en las relaciones con Venezuela. Sí, que es la que administra la compra de Venezuela. Ese es Rafael, el hijo mayor. Después de Rafael sigue Laureano Ortega, conocido por sus trajes finos y sus relojes de marca. Maneja Pro Nicaragua, que es la agencia que contactó al chino aquel para que hiciera la represa, el canal interoceánico. Nicaragua, que cada vez se ve más lejano. Así es. Pero que hay un negocio boyante ahí. Seguramente. Otros como Manuel, Daniel Edmundo y Carlos Enrique son los amos y señores de 3 canales de televisión y controlan otro que es público, prácticamente. Y bueno, hasta aquí llevo los hijos. No he encontrado a la hija, pero creo que la hija es la organizadora de modas más grande de Nicaragua. Es decir, no hay un evento público que no pase por las manos de la hija de Daniel Ortega. Exactamente, en un partido que es sandinista y que es tendencia ideológica de izquierda. Vea usted, Randall, que están metidos en negocios bastante capitalistas. Claro. Ahora que hablabas antes sobre este rumor de la enfermedad de Daniel Ortega, dice Tatiana Blandón: en Nicaragua se sabe que Ortega tiene a la parca a la vuelta, de allí que necesite perpetuar el poder en la familia. Se ha dicho, no sé si está confirmado, pero se ha dicho muchas veces que Daniel Ortega tiene lupus. Es un secreto a voces en Nicaragua la enfermedad de Ortega. Está claro que el nombramiento de Rosario está orientado a tener una transición política dentro de la familia,
porque durante los años anteriores Rosario ha tenido el poder, pero no lo ha tenido formalmente. Entonces, está claro que se está buscando la transición política, que la visión de ellos no es en términos de una generación, sino de varias generaciones. Pero perdón, eso es lo que ha tenido Nicaragua históricamente, que los gobiernos no se piensan en términos de regímenes republicanos, sino de dinastías. Sí, con una pequeña pausa, digamos, en los 90 con Violeta Chamorro y Enrique Bolaños, no metí ahí a Arnoldo Alemán, porque Arnoldo Alemán prácticamente tenía un pacto muy fuerte con el sandinismo. Sí, con el sandinismo. Antes de terminar esta parte... Pero perdón, Randall, sí, no solo con la dinastía Ortega. Si usted ve los apellidos en Nicaragua que están metidos en política, siempre son los mismos. Los Montealegre, los Chamorro. Es decir, en Nicaragua la visión política es de dinastías, es una visión de que mi familia ha estado metida en negocios y política y ahí se tiene que mantener por varios años, y los hijos van a estar orientados a también ejercer cargos públicos. Es decir, esa noción de la dinastía familiar, sí, que se arrastra desde la colonia, es decir, que un hijo va a ser militar, el otro cura y el otro va a ser miembro de la élite política, es muy clara en Nicaragua, en la Nicaragua de hoy en día, de ambos lados de la mesa, tanto de la oposición entre comillas, que está muy dividida y a veces no parece tanta oposición, como del lado de este momento del sandinismo. Ellos lo piensan en esa visión de dinastía familiar. ¿La ley le permitía a Daniel Ortega nombrar como candidata a vicepresidenta a su esposa? No hay nada que lo prohibiera. No tuvieron que hacer ninguna reforma. Es que tuvo que hacerla para la reelección. Claro. Pero no tuvo que hacerla para... No había nada que lo prohibiera. Entonces, efectivamente yo creo que eso se viene tramando, no de ahora, sino de... Sabemos que la enfermedad de Daniel es una enfermedad de largo plazo, no es una enfermedad que te va a matar en 2 días o que te va a matar en 1 año, sino que es una enfermedad crónica que va matando lentamente a la persona. Entonces da tiempo, parece muy macabro esto, sí, pero da tiempo para pensar en posibles salidas. Y más si la pareja de Daniel Rosario tiene clara esa visión estratégica de largo plazo. Sí, se me olvidaba un dato importante. La mayoría de los hijos de Daniel Ortega estudió aquí. Parte de las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua, y el hermano de Daniel, un hombre fuerte en algún momento del sandinismo, Humberto, vive en Costa Rica y tiene sus negocios en Costa Rica. Sí, que de hecho hay una pregunta en Twitter sobre eso. Pregunta Adolfo, ¿qué pasó con Humberto que no está en la fórmula de los Ortega? Humberto y Daniel tuvieron un pleito hace algunos años bastante fuerte, como muchos otros sandinistas que abjuraron del gobierno de Daniel porque se estaba volviendo, aquí copio las palabras que un día le escuché a don Vladimir de la Cruz, un neosomocismo. Entonces, al final se tomaron, los sandinistas aprendieron varias cosas en los 80. Primero, vieron que habían tenido errores fuertísimos, su relación con la iglesia fue caótica. Se dieron cuenta que no crearon buenas estructuras de partido y empezaron a copiar de los que sí sabían hacerlo, que eran los sandinistas. ¿Quién es el ideólogo sandinista? En este momento. Sí. Difícil de encontrarlo. Es que cuando llega la revolución a Managua en 1979... Era Carlos Fonseca Amador. Exacto. Pero digamos, durante esa reconversión, cuando ellos se dan cuenta de los errores que han cometido y se enfilan hacia un nuevo gobierno, después de Violeta Chamorro, hacia un nuevo gobierno de Daniel tuvieron Ortega, que pasar por fuertes derrotas electorales, donde el techo del frente parecía que no iba a pasar nunca del 35. Ya después, cuando llegaron al poder, después del agotamiento, ellos lograron consolidarse. Randall, se dice aquí que mucho del papel de la reconstrucción, de la visión del sandinismo es de Rosario. Pues Rosario entra también en una situación personal de convertirse al New Age. Okay. No sé si has estado en Nicaragua últimamente. No, señor, últimamente no. Creo que fui por última vez en 2005. Cosas que a uno lo sorprenden. En Nicaragua, si usted maneja por Nicaragua, por el centro de Managua, va a encontrar una cosa que se llama los árboles de la vida. Puestos por Rosario. Los árboles de la vida es así como arbolitos de Navidad que quedaron del año anterior y había que iluminarlos. Entonces,
es claro que ahí hay una influencia de Rosario de su digamos, ideología New Age. Y por los parques de Nicaragua, que están pintados con los colores de la bandera nueva del frente, amarillo claro, fucsia, rosado, morado, encuentra usted ahí unos rótulos que dicen vivir bien es vivir bonito, una cosa así. Uh-huh. Y al lado de eso usted encuentra los rótulos del pueblo presidente, Nicaragua, con una frase que es más bien de una confesión protestante: libre, prosperada y en victoria. Entonces, ellos hicieron una reconversión desde arriba, porque se dieron cuenta que para ganar tenían que volverse un poquito más uh-huh, desde el punto de vista del socialismo ideológico clásico, para llegarle a la gente en sus necesidades más básicas, y al mismo tiempo reconvertir la noción de la organización político-partidista para atraer más gente. Sí, en la cumbre de CELAC, que se realizó aquí en Costa Rica, no vino el canciller nicaragüense, vino Rosario Murillo. ¿Qué papel oficial o en la práctica ocupa Rosario Murillo hoy en el gobierno sandinista? Creo que era la coordinadora de la Comisión de Comunicación. Oficialmente. Sí, es la presidenta de la coordinadora de comunicación. Es la coordinadora. Eso no es un puesto formal dentro del gobierno. Pero dentro de los otros poderes del Estado, ninguno. Lo que pasa es que... Ninguno oficialmente. Ninguno oficialmente. Pero es la canciller en práctica, casi. Bueno, vamos a ver, ahí hay que ver cómo funciona un poco esto. Samuel Santos, que es el canciller formal, es un tipo con una experiencia diplomática y con un colmillo político enorme. Uh-huh. Es uno de los grandes formadores de la actual política nicaragüense de expansión, ellos lo llaman recuperación de los espacios marinos. Es un tipo que guarda o que prefiere guardar un perfil más bajo, uh-huh, pero es muy influyente. Y por otro, ellos le dejan en una estructura de partido muy centralizado el protagonismo de las grandes diatribas o de los grandes posicionamientos a Daniel y a Rosario. Lo interesante es, y ahí es donde estamos viendo que Daniel no está muy bien de salud, que en los últimos años cada vez más ha sido como un traslado del protagonismo de Daniel a Rosario, de forma tal que cuando se produzca la transición política, la gente ya está acostumbrada un poco a la que gobierna el Rosario. Así es como yo lo leo. Es decir, no, que esto no sea como una imposición, sino que lentamente se vaya dando el espacio político a Rosario, uh-huh, antes de que se produzca un corte durísimo. Rosario Murillo lleva 5 anillos siempre, nos lo recuerda el Clarín de Argentina. Lleva un anillo de plata, un anillo con un ojo, otro con una amatista, otro con jade y otro con un hueso. Más de 20 anillos porta todos los días Rosario Murillo. Se había filtrado, me recordaba Carlos en la pausa comercial, un cable de Wikileaks sobre Rosario Murillo, donde la describían como extremadamente brillante, instruida y articulada. Y eso lo hace un diplomático de los Estados Unidos. El principal error que yo creo que cometemos, Randall, en Costa Rica a la hora de analizar Nicaragua, es que nos hemos creído la ilusión, un poco en nuestro orgullo nacional, de que nosotros somos superiores en inteligencia y en capacidad política a los nicaragüenses. Y el creernos esto nos trae enormes problemas para relacionarnos con Nicaragua, una relación que es indispensable. Sí. Bueno, ahora sí, la pareja presidencial, Daniel Ortega y Rosario Murillo, por definición, tienen el control de un montón de organismos del Estado, de instituciones del Estado, que deberían de ser independientes. Y quiero tocar este tema porque es vital para entender las elecciones del 6 de noviembre. Primero, Daniel Ortega logra que se le permita la reelección una vez más. Que eso, es un error que ellos logran corregir. Durante su primera etapa en los 80, ellos no lograron tener un control
tan absoluto del aparato estatal nicaragüense y la oposición no estaba tan dividida. En el momento en que ellos llegan al poder, en la primera década del siglo que estamos viviendo, ellos intentan socavar primero la oposición, dividirla lo más posible, crear conflictos dentro del Partido Liberal, que es la oposición natural, devastar toda la estructura política que habíamos montado Arnoldo Alemán en el Partido Liberal. Pese a la relación que tuvieron, cuando ellos llegan intentan desmontarla para que los liberales que siguen después de Alemán no puedan retomarla, y eso les permite a ellos tener un control del Parlamento y a partir de ahí ir reorganizando el Estado con reformas constitucionales, lo que don Carlos Arguedas, al referirse al voto de censura parlamentario que pasó en Costa Rica, hablaba de un neoconstitucionalismo, que él decía, bueno, es que las constituciones fueron creadas para defender al individuo del Estado, pero el neoconstitucionalismo latinoamericano es más bien un mecanismo mediante el cual los gobiernos intentan conservarse en el poder. Entonces, es para defender al gobierno de los individuos. Él logra controlar el Parlamento y a partir de ahí hacer los cambios constitucionales, pero recuerde también que el controlar el Parlamento le permite hacer nombramientos estratégicos para dominar la Corte, el Consejo Nacional Electoral, y a partir de ahí repetir un poco lo que había hecho Hugo Chávez en Venezuela, que era apoderarse de los órganos de decisión del Estado. Entra en un proceso de reconstitución del ejército, de renovación del ejército, de forma tal que se va extendiendo una maraña de la capacidad del gobierno, en este caso del gobierno sandinista, de controlar todos los entes de poder del Estado. También reconstituye la relación con la iglesia. El cardenal Obando Bravo se vuelve un aliado fundamental, la iglesia se fortalece en Nicaragua. Establecen también buenas relaciones con la iglesia, con las denominaciones protestantes en Nicaragua, que están creciendo, e incluso hasta la catedral terminaron pintándola con los colores del frente. Pero bueno, rojo y negro. No, los nuevos colores del frente. Bueno, yo me imaginaba yo ahí en la iglesia. No, es que los nuevos colores del frente, como te dije, son más light, son más New Age, son más interesantes que los colores. Son más New Age, qué curiosidad, ¿verdad? Rosario Murillo apostara por New Age. Sí, ella encontró un cambio espiritual igual que Daniel cuando decidió convertirse. Pero lo que te decía es que hay un proceso en el cual ellos consiguen ir acaparando el Estado. Y también al sector empresarial lo conquistan con apertura económica. Es decir, si algo no puede ser acusado al gobierno sandinista es de que evita el libre mercado. No, lo promueve, pero siempre y cuando se respeten ciertos cánones a favor del gobierno. Ahora, esa capacidad de extensión del Estado se da también porque recibe una enorme cooperación de socios como Venezuela en materia económica, en los años del boom venezolano, a partir del aumento de precios del petróleo. Ellos consiguen una alianza clave con Venezuela, y Cuba, que siempre trabaja en la parte intelectual y en la parte de educación. Entonces ellos montan todo un proceso que les permite una estabilidad política que goza Nicaragua ahora y que termina de completarse con mecanismos poco limpios de elecciones, donde se rechaza cualquier tipo de observación electoral. Y usted que trabaja en medios estará mejor enterado que yo del proceso mediante el cual ellos van ocupando medios para luchar contra la prensa, que es el diario, digamos, de oposición en Nicaragua. Sí, que por ejemplo el diario La Prensa, cuando cita a Daniel Ortega, ¿verdad?, le pone siempre Daniel Ortega Saavedra, presidente inconstitucional de Nicaragua. Correcto. Es el título que utiliza en la prensa de Nicaragua. Es de lo poca oposición fuerte que queda contra Daniel, pero que él ha sabido controlar a partir de la compra de otros diarios, del dominio de canales de televisión,
y de un trabajo muy fuerte de propaganda política que en Nicaragua es constante. Claro, pero tiene 3 instituciones cooptadas importantísimas: el Parlamento, la Corte y el Consejo Nacional Electoral. Y el Ejército y la Policía, que para mí son claves. Ok, Ejército y Policía. Porque, vamos a ver, eso es lo que permitiría en determinado momento paliar algún levantamiento que, vamos a ver, que se dio un poco con las protestas de ambientalistas por el canal y de pueblos que iban a perder su territorio a manos del canal, ¿verdad? Que ahí hubo un poco de represión política por parte del gobierno. Esa represión la tienen que hacer los órganos con armas armados del gobierno, del Estado. Carlos, ahora bien, ¿qué reacción hubo política en Nicaragua cuando el pasado 2 de agosto Daniel Ortega, ya finalmente zanjando cualquier duda, presenta a su candidata a vicepresidenta para las elecciones del 6 de noviembre, Rosario Murillo, su esposa? De parte de los partidarios, al menos desde afuera, un total apoyo a Rosario. Rosario es, creo yo, bastante respetada como estratega política dentro de la élite sandinista. O sea, no es para hacer eso, para lanzarse a dar ese salto, muchas cosas tuvieron que estar consolidadas. Y yo creo que si algo está consolidado en Nicaragua es la dinastía de los Ortega en este momento. Evidentemente, todos los demás, porque acuérdese, Randall, que esto se juntó con la destitución de 28 diputados. Sí. Todos los demás vieron esto como básicamente la continuidad de la dinastía, pero parece ser, y es la impresión de alguien que ve las cosas desde afuera, que no tiene capacidad la oposición para meterse a frenar este vendaval político que es la dinastía de los Ortega, igual que no tenía capacidad la oposición de defenestrar a los Somoza hasta que el tercer Somoza empezó a cometer errores estratégicos muy fuertes. Sí, pero digamos, está cooptada además desde antes la posible candidatura de Eduardo Montealegre. Totalmente. Que tal vez sea la figura más importante de la oposición. Sí, pero los Montealegre, recuérdese usted que en los últimos años han tenido dificultades enormes para consolidarse en el poder, y no solo en el manejo específico de su partido, que no lo controla. Por eso está pasando lo que está pasando en el Partido Liberal, que él ha sido defenestrado como líder del partido, sino también porque es una figura política que no le llega al pueblo. O sea, no tiene el arrastre popular que tiene el sandinismo. O sea, el sandinismo ha logrado construir un discurso que solo cuando uno va por Nicaragua y va viendo los rótulos a cada kilómetro de propaganda del gobierno, o sea, ¿qué te puedo decir? Vas manejando por Nicaragua y ves el pueblo presidente, 20 años de revolución o 30 años de revolución, la voz del pueblo, la voz de Dios. O sea, ellos lograron entender la idiosincrasia del nicaragüense y convertirla en un movimiento político que aglutina y consigue votos. Y si eso no es suficiente, tienen un aparato que les permite incluso sacar a la oposición. Había escuchado que la oposición había amenazado con no participar en las elecciones, que eso sería el error más grave que podría cometer la oposición, porque es cuando se mostraría más dividida y más incapaz, que me recuerda mucho el episodio político en Venezuela cuando la oposición decidió no participar en las elecciones. Simplemente no participar y dejarle la cancha abierta a las reformas del gobierno de Chávez. Pero ¿quién es la figura más importante de la oposición en Nicaragua? Montealegre. Sin duda. Sin duda. Okay. Montealegre no puede ser candidato presidencial. Lo van a cortar. Le van a cortar las alas, como ya se las han estado cortando. Ya ni siquiera preside su partido. No, es que no preside su partido, pero además no es candidato en este momento, porque el Consejo Nacional Electoral lo anuló. Sí, y además quita, las curules de los posiblemente diputados. Sí, de los más contrarios al sandinismo. Claro, dentro de una lógica de legalidad, ¿verdad? Porque, Randa, la diferencia de Costa Rica en Nicaragua,
la curul pertenece al partido, de forma tal que si algún, y eso es para defender la línea de partido, de forma tal claro. que si algún diputado se sale del redil, el partido puede quitar las credenciales y poner a otro. Aquí usted mencionaba el caso de Doña Ligia. No, Doña Ligia es dueña de su curul. Claro. Si lo quiere la tiene dentro del partido, o si quiere la tiene independiente. En Nicaragua la estructura de cuidar al partido, la bancada, quedó muy clara dentro de la Constitución. ¿Podría ser una posibilidad para los opositores aglutinarse con algún otro candidato para el 6 de noviembre? Porque Daniel Ortega no es el único candidato para el 6 de noviembre, es el único candidato con posibilidades de ganar. Pero hay otros. ¿Podría aglutinarse la oposición sobre algún otro que no tenga fuerza hoy? Creo que no hay la madurez política para hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Parte del proceso, que es controlar a la oposición, es enseñarles que usted puede hacer oposición, usted me puede hacer oposición, pero le conviene más que yo sea el presidente. Entonces, yo le permito a usted hacer oposición, sí, pero le garantizo algunas cosas que si usted entra en un proceso abierto contra mí, no va a obtener. O sea, yo le puedo asegurar a usted unas cuantas bancadas, le puedo asegurar a usted unos cuantos favores, le puedo asegurar a usted que mantenga su propia clientela política para que usted se mantenga vigente en política, pero si al indiferente, al amigo, nuevamente, al amigo plata. Pero si usted se viene contra mí y se convierte en mi adversario político, al enemigo plomo. Yo lo voy a destruir y tengo la capacidad para hacerlo. Es decir, todavía no está madura la oposición en Nicaragua para entrar en un proceso de estos. Ese proceso de madurez y aglutinamiento, imagínense que con los Somoza, para conformarse, porque la primera oposición a los Somoza empieza en la década de los 50 muy fuertemente, duró 20 años para cuajar, que sí, todos los sectores ya se pusieran de acuerdo en que el gobierno era insostenible, y mucho fue por los errores cometidos por el último Somoza, que eliminó todos los mecanismos de contención y quiso solo hacer represión. Entonces todavía estamos, creo que, lejanos de ese momento. La reacción internacional, porque bien que mal los líderes sandinistas que se han separado del gobierno de Daniel Ortega, como Telles, por ejemplo, como Sergio Ramírez, como Humberto Ortega, no viven en Nicaragua, viven en otros países. Primero, ¿ha dicho algo Estados Unidos sobre Nicaragua? Sobre los diputados sí señaló su preocupación. John Kerry, su preocupación por la situación de desmantelamiento del sistema de separación de poderes que vive Nicaragua. Expresidentes, dentro de ellos varios de Costa Rica, presidentes de América Latina, expresaron su contrariedad ante la situación política en Nicaragua. Creo que habrá mayores manifestaciones cuando no se permita la observación electoral en Nicaragua. Ahí tiene que haber alguna manifestación contra esto. Ahí es donde uno puede cuestionar el peso de lo internacional en lo local. Yo creo que Nicaragua también ha manejado muy bien sus relaciones exteriores. Cuenta con un apoyo de los rusos bastante claro, un apoyo histórico, pero también en términos en términos inteligentes de manejo. Vos viste las expresiones de los diplomáticos estadounidenses sobre la situación con Rosario y con Daniel. La diplomacia estadounidense es muy práctica, Randall. La diplomacia estadounidense prefiere la estabilidad de un gobierno que la afinidad. Que la afinidad política, pero mucho más que eso, el desorden. Es decir, estratégicamente los Estados Unidos, como potencia internacional, fundamenta su política exterior en lograr estabilidad política. Entre más estabilidad política haya, es más fácil ser una superpotencia. Primero porque hay menos necesidad de intervenciones. Después porque te permite hacer negocios, la estabilidad te permite hacer negocios, y entonces lo ideológico siempre pasa a un segundo plano. Entonces
creo que esa es la lógica de las potencias, más allá de eso. Y Daniel no ha cerrado el camino a la inversión estadounidense, ni ha maltratado a los empresarios estadounidenses. Ha tenido sus problemas con organismos internacionales, por ejemplo, el PNUD salió de Nicaragua, pero igualmente la cooperación internacional europea sigue llegando a Nicaragua a manos abiertas. Sí. Definitivamente ellos han sabido cómo manejar su posición, incluso de victimizarse de país pobre, de país agredido, de país tercermundista, y lo han jugado bien para posicionarse. Luis Almagro, el secretario general de la OEA, pegó un grito muy fuerte sobre la situación en Venezuela, le pidió a la Organización de Estados Americanos que activara la Carta Democrática. ¿Es probable ese escenario en Nicaragua, que Luis Almagro deje de ver también solo para Venezuela y vuelva a ver un poco para Nicaragua, pida el accionar de la activación de la Carta? Creo que tendríamos que esperar el resultado electoral y lo que se acuse en el resultado electoral para que tome una decisión de esa magnitud, porque mi sensación es que el señor Almagro quedó un poco curado con lo que pasó en Venezuela, ¿verdad? Lo ubicaron. Le hicieron, tal vez no un ubicatex, pero esa sí. Palabra se ha incluido en nuestro vocabulario. Sí. Ubicatex. Sí, le hicieron. Y lo venden en varias presentaciones. Sí, algunos hablan de pastillitas de ubicatex, pero sí. Bueno, pero yo creo que sí él vio claramente, tal vez no lo ubicaron, pero sí él sí entendió en el escenario en que estaba jugando. Y que la gente puede hablar de democracia abiertamente, y puede hablar de derechos humanos, y puede hablar de distribución de la riqueza, y puede tener un montón de eslogans, que al final el interés político como motivación de la actuación de los políticos en grandes y pequeñas ligas es clave, y si usted no lo entiende, pues se va a dar esos golpes. Sí. Porque Randall tendría el mismo escenario, es decir, tendría el mismo escenario en el cual Nicaragua y el bloque de países que apoya a Venezuela reaccionarían igual, y algunos otros reaccionarían también parecido. Pero no es suficiente la confirmación, pues es un hecho, la confirmación de que Daniel Ortega no permitirá observadores de la Organización de Estados Americanos en su país. Están negociando. Están negociando. Vamos a ver hasta dónde. ¿Y tendrá la fuerza la OEA de, si llega a observar, denunciar ya pasó irregularidades? Y no tuvo fuerza. Recuerde, Randall, que en las elecciones de alcaldías que se celebraron hará 3 años, una cuestión así, la denuncia internacional de los observadores de la Unión Europea fue devastadora. ¿Qué pasó? Nada, Nicaragua, yo no vi que nadie rompiera relaciones con Nicaragua por esa situación. Es decir, nuevamente le digo, una cosa es el discurso, y en los dos tonos. Usted puede tener un discurso muy incendiario que puede al final... Daniel Ortega, usted lo ha visto con sus discursos en contra de los Estados Unidos, en contra del capitalismo. Tiene un sistema que permite la inversión extranjera. México está muy bien posicionado en Nicaragua. España está muy bien posicionada en Nicaragua. Es decir, usted puede tener un discurso. Al final, para entender un poco esa realidad, hay que ver cómo ese discurso empata con las acciones. Sí. Y está claro que ellos han construido a lo largo de estos ya un poco más de 10 años la capacidad de mantenerse por un tiempo más. Es decir, ellos han vivido recuerde usted que la lógica en política es adquirir el poder y conservarlo. Ellos tardaron mucho tiempo en adquirirlo, pasaron más de 15 años, un poco, ahora no recuerdo bien exactamente, pero pasaron más de una década fuera del poder, y no la van a soltar fácilmente. Casos hemos tenido en América Latina, tenemos en América Latina. Sí, bajo esta argumentación nos vamos ya en trayectoria hacia un nuevo gobierno de Daniel Ortega. O sea, a menos que pase algo muy fuera de lo normal. Sería la apuesta más fácil en unas elecciones nicaragüenses. Sería la apuesta más fácil, pero es que también la gente está contenta con Daniel. Sí. No podríamos decir otra cosa. Vos viste no vemos grandes manifestaciones en contra de Daniel.
como le decía al principio, usted no puede conservar algo a pura represión. Por eso, pero nos encaminamos a un nuevo gobierno legítimo de Daniel Ortega. Bueno, para la prensa, para el diario de la prensa no. Para el diario de la prensa no. Evidentemente yo creo que en una elección abierta, tal vez Daniel no ganaría por tanta diferencia, pero igual ganaría. Creo que hay mucho apoyo popular a la figura de Daniel. Pero sería... Esa es una percepción. Vea, en Nicaragua es muy complicado establecer estas percepciones, porque no sé, en los 90, recuerde usted, Randall, que las encuestas daban como ganadora a Daniel Ortega por mucho. Ajá. Y ganó Violeta por mucho. ¿Por qué? Porque en Nicaragua la gente no es dada a expresar honestamente ¿por quién va a votar? Los que más se acercaron fueron Borges, la encuestadora Borges y Asociados, porque hizo una simulación de urna. Entonces la persona que metía ahí no se sabía quién era. Y ahí sí salía Violeta. Más cercano. Pero yo sí creo que si estuviéramos en una situación distinta, en la cual el gobierno de Daniel fuera fuertemente adversado por la gente en Nicaragua, los levantamientos contra el canal hubieran tomado más fuerza de la que tomaron. No es que Daniel no tenga oposición, la tiene. Pero creo yo que el común de los nicaragüenses, cooptado a través de mecanismos clientelares, sabe que ese Estado es el proveedor que requieren. Pero entonces se parecen Venezuela y Nicaragua en ideología, ¿verdad? Digamos, los dos son de la nueva izquierda, del nuevo socialismo latinoamericano, pero no se parecen en realidades, porque la gran oposición a Maduro está dentro de Nicaragua, dentro de Venezuela, perdón. Daniel Ortega no tiene Randall, pero es que son etapas. Recuerde usted que durante los primeros años del gobierno de Hugo Chávez, Hugo Chávez tenía un bastión popular enorme. Es hasta cuando la economía no prospera, la muerte de Chávez se produce, que empezamos a ver que la oposición vuelve a tener popularidad en materia electoral. Sí. Esos fenómenos. Es con Maduro. Exactamente, aquí es fundamental cómo juega la economía de la gente. Si la gente siente que el gobierno actual le está solucionando sus problemas y su situación se ve mejor, pues evidentemente va a seguir apoyando ese gobierno. Si la gente, por el contrario, como en Venezuela, percibe que ya el gobierno no sirve para nada, porque no te garantiza ni electricidad, ni abastecimiento, ni riqueza, ahí se van a levantar. La gente de a pie, la gente que vive todos los días situaciones de necesidad, no tiene el tiempo que tenemos nosotros para estar sentados aquí, Randall, conversando sobre la expectativa política. Tiene que trabajar todos los días y a cada instante para llevar pan a sus familias y sobrevivir. Sí. Y entonces la gran duda política de qué es bueno o qué es malo se reduce. Aquí se traduce en la economía está bien o mal, me da de comer o no. Eso es lo que yo voy a consumir. Sí, dice Tatiana Blandón que ella en noviembre espera ir a votar a Nicaragua. Ojalá. Y que su voto será en contra de los Underwood. No, creo que se equivocó. De Ortega Murillo, es la pareja presidencial allá en Nicaragua. Tatiana, creo que tuvo un dedazo en el mensaje que nos mandó esta tarde. ¿Cómo será de aquí a noviembre en cuanto a relaciones internacionales con Nicaragua? Se ha anunciado, por ejemplo, que Nicaragua podría ceder un poco su posición respecto a los migrantes, por ejemplo, tema que ha celebrado la Cancillería. 3 señales que son de acercamiento por parte del gobierno de Nicaragua. A Nicaragua tampoco le sirve vivir en una pelea constante con Costa Rica, entonces... En tiempos electorales tal vez sí, pero ¿no? Sí, pero vamos a ver, dependiendo de la situación es conveniente el pleito, pero el pleito se tiene que manejar dentro de ciertos canales de estabilidad, porque si no, no funciona. Para que un pleito internacional funcione políticamente tiene que tener ciertos canales. Le iba a decir 3, en realidad son 4 elementos que me parece que reflejan que el gobierno de Nicaragua quiere tener estabilidad en sus relaciones con Costa Rica, pese a los pleitos territoriales que son otra cosa. El asunto de Dos Pinos se resolvió rápidamente. La negociación fue
pero rapidísima, duró un mes. Los técnicos se pusieron de acuerdo muy rápido y en algunos momentos los técnicos no se ponen de acuerdo tan rápido, ¿verdad? Ahí tuvo que haber mano política. Necesariamente. Número 2, la aceptación, el beneplácito al nuevo embajador de Costa Rica en Nicaragua se produjo rápidamente. Si usted quiere tener problemas con un país, no le nombre al embajador, no le acepte el embajador, cuestióneselo, y fue rápidamente aceptado. La visita del ministro de Seguridad de Costa Rica a Nicaragua, quizás nosotros aquí al ministro de Seguridad lo vemos como un ministro más. En Nicaragua, el ministro de Seguridad de cualquier país, y en cualquier país con fuerzas armadas, quizá un poquito lo que conversamos en el programa anterior, ser ministro de Seguridad tiene un peso político fundamental. Entonces, que se haya llevado que la visita del ministro de Seguridad de Costa Rica a Nicaragua es una visita de un nivel altísimo para ellos y la visión que ellos tienen. Y por último, el comunicado de prensa en la cual se anuncia que Nicaragua está más abierta a funcionar como un puente de tránsito de los migrantes no continentales y haitianos, que nos estamos dando cuenta que son más haitianos que extracontinentales, sí. Son extra haitianos, hacia los Estados Unidos, que perdón, para nosotros en Costa Rica es una válvula de escape enorme, sí. Porque la situación a 150 personas por día se vuelve insostenible, no hay país que lo pueda sostener. Sí, bueno, Carlos, muchas gracias, ha sido realmente muy interesante el programa de hoy, como todos, en los que viene don Carlos Cascante, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA. Y bueno, noticias que llegan y que están en desarrollo. Una de esas, Sergio Alfaro, el ministro de la Presidencia, está siendo interpelado en ese momento en el plenario legislativo para hablar sobre el manejo de los fondos del BESIE en Casa Presidencial. Así es que la sesión se dedicará hoy a eso de 3 a 5. Y también la DIS ya está investigando. ¿Recuerdan ayer la entrevista que le hacíamos al ministro de Comunicación, don Mauricio Herrera? Ayer le preguntábamos sobre este audio que se había filtrado al presidente. Don Mauricio asegura, esa es la posición oficial de Casa Presidencial, que el audio que circuló no es del presidente Solís, sino de un imitador. Ante esta situación, le planteé yo a don Mauricio ayer, era un problema de seguridad nacional. ¿Se imagina usted ese imitador irresponsable señalando en un audio que le declaramos la guerra a Nicaragua y nosotros durando horas en aclararle a Nicaragua que no es así? Bueno, resulta que yo le pregunté y la DIS está investigando y me dijo, no hemos tenido tiempo de analizarlo. Bueno, hoy hubo una enorme presión de la prensa en Consejo de Gobierno y ahora sí, la DIS, don Mariano Figueres, está investigando a ese imitador del presidente Solís. Y bueno, así está la cosa. Hay dos entes investigándolo, uno de la DIS, el otro es Pelando el Ojo, que lo quiere en su elenco principal. 3:21, mañana en Matices. Feliz tarde. Y Carlos pidió la canción de hoy, Because the Night, de Patti Smith, 1983.